Hoy continuamos con nuestra serie Descansando en el Señor, parte 3. Y mientras estamos orando durante estos 21 días de ayuno y oración que hemos proclamado en la iglesia, comenzamos el lunes pasado y vamos a continuar orando y ayunando de acuerdo a lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y precisamente una de las maneras en las cuales podemos encontrar reposo, descanso en el Señor, es tomando en cuenta las armas espirituales que Dios nos ha dado. Y todos conocemos, de alguna manera, usted como cristiano y como creyente que ha estado por años conociendo y escudriñando la Biblia, la palabra de Dios, sabe la importancia que la Biblia le da al tema de la oración y el ayuno. En Lucas capítulo 5, en el versículo 35, Jesús dice: mas vendrán días cuando el esposo le será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Vuelvo a repetir, mas vendrán días cuando el esposo le será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Si nosotros examinamos por un momento el contexto de este versículo, vamos a sacar algunas lecciones muy prácticas para nuestras vidas. Esto está en el contexto en que Jesús llama a Mateo, llamado aquí en Lucas Leví, lo llama a ser su discípulo. Todos nosotros sabemos quién era Leví, Mateo. ¿Quién era? Un cobrador de impuestos. Ustedes saben que los cobradores de impuestos en los días de Jesús era la gente más odiada. ¿Por qué? Porque eran extorsionadores del pueblo. Era gente que abusaban de sus puestos. A la hora de recolectar dinero, exigían más de la gente. Por supuesto, le daban al gobierno romano lo que correspondía. Y lo demás, ¿qué creen ustedes que hacían? Se quedaban con ello, ¿verdad? Se lo echaban al bolsillo. Así que, como podemos ver, los tiempos no han cambiado mucho. Sigue habiendo mucha corrupción, ¿verdad?, en el mundo. Pero, a pesar de esto, dice la Biblia que cuando Mateo fue llamado, dice que lo invitó a su casa e hizo un gran banquete. La verdad que tenía con qué hacer un gran banquete. Y la Escritura dice que muchos publicanos y pecadores vinieron. O sea, que esta casa se llenó de pecadores, gente que andaban en malos caminos. Y se sentaron allí en la fiesta con Jesús y sus discípulos. Y por supuesto, no faltaban los religiosos que les encantaba estar de primero en la fiesta. Ahí estaban también los fariseos. Y dice que los fariseos lo vieron y preguntaron por qué Jesús comía con publicanos, estos son los colectadores de impuestos, y con pecadores. ¿Y qué responde Jesús? En Mateo 9:13, Jesús en la parte final de este versículo dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En otras palabras, Jesús quiso decir con esto que Él no vino a llamar a los que pensaban que eran justos. Él vino a llamar a los que sabían que eran pecadores. También se encontraban en este lugar los discípulos de Juan el Bautista. Vinieron a esa fiesta y venían con unas intenciones de hacerle ciertas preguntas a Jesús. Y tanto los discípulos de Juan como los de los fariseos, que a menudo ayunaban, le preguntaron por qué ellos, sus discípulos, los discípulos de Jesús, no ayunaban. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? En Lucas 5, 34 al 35. ¿Podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. El contexto que Jesús toma aquí es el contexto de una boda judía, de una fiesta judía. Y como ustedes saben, en las fiestas judías había mucha alegría, había danza. Por lo general, la fiesta de bodas de una pareja judía se extendía por 7 días de fiesta. Así que eso era una gran fiesta. Y por supuesto, había un rollo que se llamaba el rollo del ayuno, que circulaba en los días de Jesús, era muy popular, escrito por rabinos de la época,
donde prohibía el ayuno en esos días de fiesta. Así que usted se puede imaginar el contexto por el cual Jesús expresa estas palabras. Jesús está tomando de una realidad, de un contexto que era muy familiar entre los judíos, que precisamente teniendo el rollo del ayuno, sabían que el ayuno se detenía precisamente en los días de fiesta. Y Jesús dice, tomando esta figura, ¿pueden acaso los que están de bodas ayunar entre tanto que el esposo está con ellos? Pero llegarán días, mas vendrán días, cuando el esposo les será quitado, y entonces dice, en aquellos días ayunarán. ¿En qué verbo sitúa Jesús el ayuno? En el futuro. Vendrían días, en aquellos días ayunarán. Jesús quiso decir que no era adecuado que sus discípulos ayunaran porque Él todavía estaba allí con ellos. Él se llamó a sí mismo el esposo. Así que Jesús, como pronto sería quitado, Él quiso decir que Él ascendería al cielo, ¿verdad? Y entonces vendría el tiempo en que sus discípulos ayunarían. Ahora quiero que nos enfoquemos en estas palabras. Entonces en aquellos días ayunarán. Aquí el Señor estaba haciendo una afirmación de que sus discípulos les llegaría el momento en que ayunarían. Jesús hace referencia a ese tiempo en que antes de iniciar el ministerio que se les había encomendado, buscarían en ayuno y oración el poder y la llenura del Espíritu Santo, de la cual estuvimos cantando en esta mañana. Porque todos cantamos, ¿verdad? Que se repita de nuevo en nosotros, ¿qué? Pentecostés. Que podamos ser llenos del Espíritu Santo, que podamos recibir poder de Dios. Hubo un gran predicador aquí en los Estados Unidos, conocido como el doctor John R. Rice. Fue un gran evangelista, bautista, que nació el 11 de diciembre de 1895 y murió el 29 de diciembre de 1980. Y mire lo que dijo este hombre de Dios, predicador, evangelista, un gran estudioso de la Biblia. Él dijo esto: para los discípulos de Jesús, cito, su tiempo de sufrimiento, de esperar por el poder espiritual y la persecución vendrían después de que Jesús fuera quitado. Entonces ayunarían. Las palabras entonces ayunarán indican que los discípulos deben, oiga esto, haber ayunado durante el tiempo de demora antes de Pentecostés, justo después de que Jesús fue quitado. Si usted va conmigo a Hechos capítulo 1, versículos 12 al 14, dice que entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, versículo 13, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Oiga bien, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vemos entonces que la iglesia, en su comienzo, antes de que se diera este gran poderoso derramamiento del Espíritu Santo, habían estado orando, buscando a Dios, y probablemente, y lo más seguro, que estaban también ayunando. Es una práctica que ellos perfectamente conocían. También encontramos el ejemplo de Saulo de Tarso. ¿Recuerdan? Cuando el Señor le sale camino a Damasco, allí justamente en ese momento, él es derribado a tierra y luego dice la Escritura en Hechos 9, 9 al 20, que se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo, oiga bien, 3 días sin ver. ¿Y qué más dice? Y no comió ni bebió. Eso quiere decir que ayunó.
Entonces había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Fíjese que no dice él ora y ayuna, pero estaba sobreentendido en el contexto. Igual que no lo dice también cuando estamos hablando de que los discípulos oraban antes del día de Pentecostés. Estaban también ayunando. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista, y oiga bien, y seas lleno del Espíritu Santo. Dice que al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ahora mire lo que dice el versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Mírenlo, el poder que tiene la oración y el ayuno. Una persona perseguidora de la iglesia, que ahora tiene un encuentro con el Señor, y en ese encuentro decide buscar dirección de Dios, y en esa dirección del Señor decide no comer nada y ayunar, no beber nada, no comer nada, esperar en Dios, que Dios iba a hacer algo en su vida. Esto es una gran lección. Yo creo que cuando nosotros no encontramos qué hacer, no encontramos salida a alguna situación difícil que nos toca vivir, yo le animo a que usted recurra a esta arma poderosa que se llama el ayuno y la oración. Allí vamos a poder encontrar dirección divina, vamos a poder escuchar a Dios, vamos a poder tener momentos en los cuales Dios va a poder darnos instrucciones claras, precisas, para que podamos poner en práctica. El ayuno es una herramienta poderosa. Escuche ahora esto. Más tarde vemos aquí que Pablo, Bernabé y otros predicadores y maestros ayunaban mientras oraban y esperaban delante de Dios dirección específica para la iglesia de Antioquía. En Hechos 13, 1 al 3 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ahora mira lo que dice el versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué quiere decir esto, hermano? El gran movimiento misionero se dio en un contexto en que aquella iglesia se detuvo, hizo un alto para buscar a Dios, para ver a quienes podían enviar. Habían regiones que todavía estaban vírgenes, no se había llevado el evangelio a estas regiones. Y ellos oraron, no solamente oraron y ayunaron para enviar a algunas personas, sino que oraron y ayunaron para que el Espíritu Santo escogiese dentro de los que estaban allí, los que iban a ser comisionados para esta gran labor. Iglesia Cristiana para las Naciones, tenemos también una gran comisión que Dios nos ha dado. Y ha llegado el tiempo de que nosotros invertamos largos periodos en nuestra iglesia de ayuno y oración. Vamos a buscar a Dios en esta iglesia, hermanos.
Vamos a buscar a Dios con sinceridad. Vamos a pedirle al Señor que revele su agenda para nosotros. Vamos a pedirle al Señor que en este nuevo año nos unamos como cuerpo, como iglesia de Cristo, todos los ministerios, para que podamos hacer juntos la obra que el Señor nos ha encomendado. No solamente aquí en nuestra ciudad, sino en las regiones donde Dios nos está abriendo puertas para llevar el evangelio, como lo son China, como lo es Japón, como lo es aún India también, como Dios lo está haciendo a través de un ministerio en el cual somos participantes también. Dios está haciendo cosas grandes y va a seguir haciendo cosas grandes, hermano. Ha llegado el tiempo de que nosotros tomemos responsabilidad delante de Dios, de que esta no es una tarea de algunos, es una tarea de todos. Todos somos llamados a ser intercesores. Por eso esa iniciativa que tomó nuestra hermana Rosa, de incluir a los líderes de ministerio en la intercesión de la iglesia, en que seamos partícipes al interceder. Yo creo que no solamente va a llegar el día en que solamente sean los líderes de ministerio y los guardas del muro como grupo pequeño que hacen intercesión. Yo creo que va a llegar el día en que toda la iglesia cristiana para las naciones, cada miembro de esta iglesia va a ser un intercesor que se va a parar en la brecha delante de Dios para interceder por aquellos que todavía no conocen a Cristo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Para eso es importante tomar estos tiempos de ayuno y oración. Recordemos, hermano, que el ejemplo más grande nos lo dio nuestro Señor Jesús. La Biblia dice en Mateo 4, versículos 1 y 2, que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Justamente antes de comenzar su gran ministerio. Dice el versículo 2, que después de haber ayunado, ¿cuánto? 40 días y 40 noches, ¿qué dice? Tuvo hambre, lo que significa que tuvo que haber bebido algo. No se recomiendan ayunos tan largos con abstinencia total. Se requiere tomar líquidos. Y la Biblia revela en un pasaje más adelante que dice que los ángeles le servían al Señor durante este ayuno de 40 días. Moisés fue otro que ayunó por 40 días. Y vemos que han habido personas que Dios les ha mostrado y les ha guiado a un ayuno largo de 40 días. Pero nosotros podemos ser guiados a ayunos también de menos tiempo. Y es importante que sepamos que la Escritura habla de muchas clases de ayuno. Hay ayunos donde la gente se abstiene completamente de comida y de bebida. Y lo más largo que se puede ayunar, recomendado por los médicos, en ese periodo a lo máximo son 3 días. Ese fue el ayuno de Esther, ¿recuerdan? Dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel estaba a punto de ser destruido por sus enemigos, ¿recuerdan el tiempo? Cuando Mardoqueo, cuando Amán hizo el plan para destruir a los judíos, que Esther llamó a todo el pueblo a que ofreciese un ayuno de 3 días completos, sin comer ni beber. Y ella estuvo dispuesta a hacerlo y dijo, para este tiempo Dios me ha levantado, como se lo dijo su tío Mardoqueo, y si he de morir, que muera. Ella tomó una firme resolución en un momento de mucha tribulación, en una situación de grande peligro, recurrió al arma poderosa del ayuno y la oración. Un gran ejemplo. Te podríamos citar muchos más, pero ahora mismo quiero solamente aplicar algunos principios prácticos que nos van a ayudar en el ayuno. La Biblia condena el ayuno hipócrita. Aquellos que ayunan simplemente por competencia. Aquellos que ayunan para dar a conocer a los demás que ayunan. O para hacer ver que son más espirituales que otros. Eso lo hacían los religiosos fariseos. Así como la Biblia condena este tipo de ayuno hipócrita, también alaba el ayuno sincero. O sea, tenemos que tener un balance en estas cosas. Y tenemos que recordar que nuestro ejemplo máximo en este sentido es nuestro Señor. Los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, registran estas palabras que nosotros estamos considerando hoy. Entonces, en aquellos días ayunarán. Iglesia, todavía estamos viviendo aquellos días de los cuales nos habló el Señor. Son estos días también. Estos son días de ayuno. Estos son días para buscar a Dios.
Es una instrucción de Jesús para nosotros en esta presente dispensación que nos ha tocado vivir. Otro gran predicador que me gusta citar en algunos de mis mensajes, porque lo estudio, es el gran predicador inglés Spurgeon. En uno de sus sermones titulado El secreto del fracaso, dijo: la oración y el ayuno tienen un gran poder. Yo sé que es verdad. En el primer avivamiento que vi, la gente estaba tan enfocada en la oración que se olvidaron de comer. Cientos de personas fueron convertidas en un periodo de 3 años. En el tercer avivamiento que vi, el predicador se vio obligado a ayunar y orar todo el día antes de que Dios enviara avivamiento en el servicio de la tarde del domingo. Cerca de 500 personas fueron convertidas ese día. Hermanos, la oración y el ayuno tienen poder. No es un poder intrínseco en sí mismo. Es el poder que le otorga Dios al respaldar la oración y el ayuno de su pueblo. Ahora bien, mis hermanos, lamentablemente tengo que decir que el ayuno es un arte tan perdido, tan poco practicado, tan poco enseñado, que debemos considerar cuál es el significado del ayuno. Voy a darles una definición de ayuno para los que les gusta tomar notas. El ayuno se define como un tiempo voluntario para estar sin alimentos y poder enfocarse en la oración y tener un tiempo especial de comunión íntima con Dios. Oiga bien, así que el ayuno no es un trueque, no es algo que nosotros hacemos para que Dios haga algo. Si bien es cierto que Dios va a responder nuestra oración y nuestro ayuno, no debe ser esa la motivación. Nuestra motivación debe ser tener un encuentro con Dios. Nuestra motivación debe ser darle el primer lugar a Dios. Nuestra motivación debería ser más bien el que yo aparte un tiempo donde la comida no sea lo más importante para mí y donde yo diga: Señor, en este acto tú eres lo más importante para mí y por eso elijo no comer. Eso es el ayuno que Dios quiere que hagamos. Un ayuno que está enfocado en Él y no en nuestra necesidad. Que está enfocado en Él y no en la respuesta a mi oración. Aunque eso puede venir como consecuencia del ayuno y la oración. La oración y el ayuno van a menudo mano a mano. Voy a repetir esto porque es importante. La oración y el ayuno van a menudo mano a mano. Pero este no es siempre el caso. ¿Por qué no es siempre el caso? Porque podemos orar sin ayunar y podemos ayunar sin orar. Así que cuando estas dos actividades, orar y ayunar, están juntas, se combinan y se dedican a la gloria de Dios, es que logran su completa eficacia. Así que dedicarle tiempo al ayuno y la oración no es una forma de manipular a Dios. No es una forma de manipular a Dios para que logremos cosas que deseamos. Por el contrario, es simplemente esforzarnos a nosotros mismos, a enfocarnos y depender de Dios para conseguir esa fuerza, esa provisión y esa sabiduría que necesitamos para hacer la obra del Señor. Podríamos enumerar hoy algunas acciones que debemos tener en cuenta cuando ayunemos. Número 1, ayunar significa poner a Dios primero. Hay el momento en que debemos darle la espalda a todo lo demás y buscar el rostro de Dios. Y ese tiempo debe ser un tiempo de ayuno y oración. Número 2, el ayuno significa dar todo el corazón a la oración y esperar en Dios. Así que el ayuno es realmente poner a Dios, hermanos, en el lugar donde nosotros vamos a tener una total dependencia de Él, para que Él cumpla su voluntad en nuestras vidas. Le estamos diciendo a Dios que Él es más importante que nuestra comida. Número 3, el ayuno significa persistencia en la oración. Es una oración constante. Así que no hace sentido ayunar si no oramos. Eso sería como castigar nuestro cuerpo para someterlo al hambre. Y muchas veces ese es el ayuno que hacemos por lo general, pasar hambre. Voy a ayunar el martes.
Sí, pero voy a ayunar y estoy ese día cocinando, estoy haciendo otras cosas, estoy lavando la casa, estoy pintando las paredes, estoy en el trabajo haciendo otras cosas. No, hermanos, eso no es ayunar. Usted y yo, si hacemos eso, lo que estamos haciendo es pasando hambre y sometiendo nuestro cuerpo a un castigo. El ayuno es apartar un tiempo para estar con Dios, hermano. Eso es muy importante. Así que el ayuno también, en cuarto lugar, debe demostrar la sinceridad de una persona y la confianza de que Dios responderá en su tiempo. ¿Por qué? Porque la oración también se puede convertir muchas veces en nuestra vida en algo superficial, poco sincera. Y esa es una razón por la que muchas oraciones no son contestadas. El ayuno le muestra a Dios que estamos muy serios en el asunto. Porque es como cuando tú tomas responsabilidad de algo y dices, voy a hacer esto porque verdaderamente quiero lograrlo, quiero hacerlo porque voy a obtener un beneficio de esto. Sí, el beneficio más grande que vamos a obtener del ayuno se llama beneficio espiritual, hermanos. Beneficio de crecimiento, beneficio de madurez. Es un tiempo en el cual le vamos a dar la oportunidad a Dios para que trate con nuestra vida. Porque hay muchas cosas que Dios quiere hacer en nosotros. Hay algo especial, hermano. Yo he tenido días de ayuno y puedo dar testimonio de esto. En esos días de ayuno algo sucede en nuestra vida. Hay una sensibilidad espiritual que se adquiere cuando uno está ayunando, que no es normal, es algo sobrenatural. Es como que si los sentidos se te agudizan. Es como que si de momento tú empiezas a ver cosas que no veías. Te empiezas a dar cuenta de cosas que antes no te dabas cuenta. Es en ese tiempo donde Dios despierta en ti pasión mayor por Él. Es un tiempo en el cual también Dios te revela cosas que antes tú no conocías. Por eso ese pasaje donde dice la Escritura, clama a mí, yo te responderé porque te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso revela la actitud que tenían los profetas en el tiempo antiguo. Eran hombres que se metían con Dios, que pasaban tiempo en la oración, que buscaban al Señor, que se apartaban de todo, de todas las cosas, incluso de la comida, para buscar a Dios y escucharle. Ese debe ser nuestro motivo a la hora de ayunar. También podríamos sugerir, con esto voy concluyendo, una lista de cosas que podemos obtener de Dios mediante el ayuno y la oración. Número 1, podemos obtener fortaleza en medio de las pruebas. Ayuda en tiempos de angustia. A menudo viene esa ayuda poderosa de Dios cuando ayunamos y oramos. El tiempo de angustia es un tiempo muy bueno para orar. Y si la angustia es realmente grande, es también un mayor tiempo, mejor, por decir así, para ayunar también. O sea, para combinar ambas cosas. Otro beneficio que obtenemos del ayuno, número 2, es discernimiento espiritual. Algo sucede que cuando estamos ayunando, en ese tiempo de ayuno, algunas veces ayunamos y oramos para saber qué está malo y qué no está malo. Qué es agradable a Dios y qué es desagradable a Dios. Así que en el ayuno Dios puede mostrarnos situaciones en nuestra vida que deben cambiar. ¿Cuántas personas en un momento de oración y ayuno Dios les ha revelado algo que estaba oculto? Y se los trae a la memoria. Y dice, wow, qué cosa, yo había hecho esto antes. Yo pensé que yo había confesado esto, pero yo nunca confesé esto delante de Dios. Y Dios le trae eso por el Espíritu Santo en esos tiempos en que usted busca al Señor. Dios le da discernimiento espiritual, le ayuda a entender qué cosas agradan a Dios, qué cosas le desagradan. Número 3, el ayuno y la oración a menudo conducen a la victoria sobre el pecado, hermanos. Los grandes avivamientos que registra la historia a través de los siglos es cuando los creyentes con sinceridad buscaron a Dios fervientemente en oración y ayuno, hermanos. Hay evidencia histórica de esto. Muchos avivamientos a lo largo de los años han llegado por el ayuno y la oración. John Wesley cuenta, por ejemplo, que cuando él estaba orando por los jóvenes chinos, por muchos años, clamaba al Señor, oraba y ayunaba, y hacía una oración de intercesión constante por los jóvenes chinos. John Wesley. Y llegó un tiempo en que un pastor, el pastor Love, chino, que conoció muchos años después,
y que había escuchado el testimonio de John Wesley, de su oración y de su intercesión por los chinos, le dijo un día que se encontró con él: quiero que sepas que tu oración y ayuno han sido escuchados delante de Dios. Tú no te imaginas la cantidad de jóvenes chinos que han venido a Jesús a través de esa intercesión que tú has hecho por ellos. Gloria a Dios. Hermano, hay evidencia de que cuando la iglesia se dispone a orar, a interceder, a clamar, a ayunar, a orar, Dios hace grandes cosas. Queremos ver grandes cambios en nuestra familia, ¿sí o no? Queremos ver esta nación cambiar. Queremos ver que cosas sucedan realmente y que podamos ver beneficio de la oración y del ayuno. Entonces, no solamente hablemos de ello, hagámoslo, hagámoslo. Porque podemos enseñarlo. Hoy puede ser el mensaje muy poderoso y decir: tremendo mensaje, pastor. Pero si mañana salimos de este lugar y no ponemos en práctica lo que hemos escuchado, de nada nos vale. Hay que poner en serio y en la lista de prioridades tiempos de ayuno y oración en nuestra vida. Así que el ayuno nos va a conducir a la victoria sobre el pecado. En estos grandes avivamientos, cuando la iglesia se disponía a orar, buscaban con tal fervor a Dios que querían agradar al Señor en todo, que se producía tal convicción de pecado y de arrepentimiento que llevaba incluso a confesarlos abiertamente delante de la asamblea. Ya eso no se ve hoy en día. Ya usted no ve que la gente en una asamblea, en una comunidad cristiana, la gente se levante públicamente a decir: hermanos, oren por mí, he pecado. Pido a Dios que me perdone. Pido el apoyo de ustedes, que me lleven en oración. Hermano, qué importante. La Biblia dice: confesad vuestros pecados los unos a los otros y orad los unos por los otros. Eso está en la Biblia porque eso lo hacía la iglesia. Eso sucedía en la comunidad cristiana primitiva. Los creyentes se reunían en comunidad y en medio de esa comunidad, en medio de la adoración, en medio de la alabanza, en medio de la búsqueda de Dios, el Espíritu Santo se manifestaba, traía convicción de pecado y la gente se arrepentía. Eso no sucedía mucho cuando la gente hablaba mucho en lengua. Porque hasta eso Pablo habla. Pablo dice: ¿de qué sirve que yo hable en cantidad de lenguas? Ustedes queden sin entendimiento. ¿Qué va a pensar si un indocto entra aquí y los veo todos allí emocionados hablando en lengua y no entiende nada? Va a pensar que están locos. Así lo dice la Escritura. Pero si todos profetizan, esto es, si todos predican la palabra, si todos hablan el mensaje de Dios, entonces el Espíritu Santo puede traer convicción de pecado en ese incrédulo y de rodillas clamará a Dios buscando perdón. Esa es la acción del Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros hoy en día. El Señor está vivo, hermanos. Número 4, el ayuno y la oración nos capacita para interceder por otros. Si estás orando, por ejemplo, para que alguien de tu familia sea salvo, considera seriamente también ayunar por esa persona. Ayuna por tu familia, hermano, que no está convertida. Si estás viendo que tus hijos se están desviando, se están apartando de Dios, ayuna por tus hijos, ora por tus hijos, intercede delante de Dios. Si estás teniendo problemas en tu trabajo, tienes un compañero de trabajo que te está haciendo la vida insoportable, ora, ayuna por esa persona. Vas a ver que Dios puede hacer un cambio poderoso. La oración tiene poder, hermanos. Hay que ser específico, no ser generales. Oh, Dios salva a alguien. No, Señor, salva a Pedro Martínez, mi vecino. Esa debe ser una oración específica. Finalmente, ¿qué vamos a lograr con esto, hermano, como Iglesia Cristiana para las Naciones? Le voy a decir primero que nada algo, no se vaya a desanimar con lo que le voy a decir, pero tengo que decírselo. Pasar tiempo en ayuno y oración no es una garantía de que vamos a lograr que se cumplan todos nuestros deseos. ¿Escuchó? Dios solo nos ha prometido, oiga esto, que nos responderá de acuerdo o conforme a su voluntad. No conforme a nuestros caprichos, no conforme a nuestros deseos. Dios nos va a responder nuestras oraciones que estén hechas de acuerdo a su voluntad. Pastor, ¿cómo sé yo eso? En Primera de Juan, la Epístola Universal de Juan, en el capítulo 5, versículo 14 al 15 nos dice: y esta es la confianza que tenemos en Él. Oiga esto, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.
Pero usted ve, son peticiones que han sido hechas, ¿cómo? Conforme y de acuerdo a su voluntad. En la época del profeta Isaías, el pueblo se quejaba, pues ayunaban y Dios no les respondía en la forma que ellos deseaban. ¿Recuerdan el pasaje de Isaías? Se los recuerdo esta mañana. Isaías 58, versículos 3 y 4, dice: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestra alma y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Así que vemos claramente que este ayuno no satisfacía de ninguna manera a Dios, porque lo que había dentro del pueblo era pecado. La gente no estaba alineada con Dios. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Versículos 5 al 9. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ahí como que se les quitan las ganas de ayunar a cualquiera, ¿verdad? Pero es así. El ayuno que Dios quiere es un ayuno sincero. Y más que el ayuno, Dios quiere ver nuestra justicia manifestada de acuerdo a su voluntad. ¿Cuánta gente a nuestro alrededor está en necesidad y nosotros estamos orando y ayunando, pero no hacemos nada por ello? Misión Misericordia, Ministerio Misericordia. Tiene que levantarse en la iglesia. Tiene que despertarse ese ministerio. Porque hay gente en nuestra comunidad padeciendo, hermanos. Y eso también forma parte del ayuno que Dios escogió. Que podamos darle libertad al oprimido. Que podamos darle justicia al que está agraviado. Que podamos ser instrumentos de bendición para aquellos que nos rodean. Eso también es ayunar a los ojos de Dios. Y algo más que puede ser ayunar también. No solamente ayunamos comida. Jóvenes, podemos ayunar redes sociales, tiempo en internet, dejar de ver tanta televisión, dejar de jugar tanto juego y decir, bueno, yo voy a ayunar esta semana, no voy a estar con ese teléfono para arriba y para abajo, voy a andar con mi Biblia, voy a orar, voy a buscar a Dios. Y esto se aplica tanto a los adultos como a los jóvenes, porque los adultos también caemos en lo mismo. Ayune su programa favorito de la semana. Y en ese tiempo que usaba para ver su programa favorito, agarre su Biblia, pase un tiempo con Dios, pase un tiempo con oración. Eso también es un ayuno, es abstinencia, es abstenerse de algo que a usted le gusta para ponerlo a Dios en lugar de eso. Amén. Dios nos va a ayudar a que podamos poner en práctica el ayuno que a Dios le agrada, hermanos. Así que, ¿cómo pues podemos saber si estamos orando y ayunando de acuerdo con la voluntad de Dios? Si estamos pidiendo algo que no le honra, es una manera de saberlo. O si estamos pidiendo algún capricho para nosotros. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Santiago 1:5 nos dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Voy a repetir, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Sea Dios glorificado. Y vamos a darle gracias al Señor por el ayuno que Él escogió. Vamos a descansar en el Señor.